Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo. El Rey va Desnudo, un canal que toca muchísimos temas y que se mete en muchísimos líos, como puede usted ver aquí. Y aquí, sí, de este lado. Que luego no sé de qué lado salen las cosas. Y tenemos nuestros vídeos temáticos, tenemos un streaming todas las semanas, pero además tenemos esta sección que se dedica a compartir música que creo que usted difícilmente va a conocer o difícilmente va a llegar al entorno en el que nos movemos la mayoría de nosotros. Yo, porque soy un cazador de música poco conocida, pero y cuando encuentro cosas que me parecen maravillosas, lo que más me interesa es compartirlas, porque esa es mi vena periodística y de comunicador. No somos grandes chismosos. Si encuentro algo que me gusta, necesito ir con la gente y decirle: mira, encontré esto y me parece maravilloso, me parece hermoso, me parece que quizás lo puedes disfrutar. Es lo que hacemos aquí con la música, y para ello pedimos, por supuesto, su apoyo, sus suscripciones, su apoyo en PayPal o en Patreon, todo lo que siempre se pide en YouTube, pero sobre todo que nos recomienden con gente a la que le puede interesar la música que comentamos. Y el día de hoy vamos a hacer algo que estamos en la Semana de la Minería, estamos en Semana de Música de la Mina, de canciones de la mina, y la de hoy revela una situación que cuando la conocí también me pareció aterradora, y que la cuenta de manera muy sentidas el autor de la letra, que es Utah Phillips, y se hace llamar Utah Phillips por ser del estado de Utah. Él se llama Bruce Phillips, o se llamó Bruce Phillips, murió en 2008. Fue un sindicalista, poeta, cuentero, es decir, persona que narra cuentos, no cuentista de los que escribimos cuentos, sino cuentero, aquel que tiene la capacidad de relatar cuentos, y un personaje muy querido en su entorno. Y él cuenta que una vez, precisamente en Park City, que fue un pueblo minero, ahora creo que es un lugar para ir a esquiar muy fino, se estaba en el basurero viendo qué encontraba. Supongo que en un momento de estos difíciles de la vida, donde vas y buscas cómo ganarte la vida, y se encontró una pequeña cajita de hojalata, una lata que se veía antigua. Y entonces fue por el pueblo preguntando: ¿usted sabrá qué es esto? Se ve interesante. Pues todo el mundo lo miraba y decía: no, ¿quién sabe qué es? No, pues es una cajita. Y finalmente fue con un amigo que tenía una tienda y le dijo: oye, ¿tú sabes esto? Le dijo: sí, claro, es una lata de morfina. Y Utah Phillips queda: una lata de morfina. Entonces le explicaba el dueño de la tienda: los mineros tenían siempre mucho miedo de quedar atrapados en el fondo de la mina por una explosión, por un derrumbe, simplemente por quedar entre dos piedras sin poderte sacar y sin poder salir y sin poder ser rescatados, porque los métodos de rescate que había a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pues no eran los de hoy, que todavía pueden hacer cosas como no hace muchos años fue el rescate de unos mineros chilenos, que se les sacó con una tecnología novedosa y utilizando además comunicación que hubo constante con ellos, que en el pasado evidentemente no existía. Y entonces los mineros, para enfrentar el miedo a quedar atrapados en el fondo de la mina, llevaban esta latita de morfina. Si sentían que había ocurrido una desgracia tal que no iban a poder ser rescatados, se comían la morfina, se administraban la morfina, y entonces se caían en un sueño del que evidentemente por una buena sobredosis de morfina ya no iban a despertar nunca. Y era una forma de evitarse el horror de estar allí semanas y semanas muriéndote de hambre, muriéndote de sed, en una desesperación aterradora que no creo que ninguno de nosotros sea capaz de imaginarse. Entonces Utah Phillips hizo una pregunta que lo hizo aún más conmovedor. Dijo: pero ¿por qué, si esto lo sabe toda la gente en un pueblo minero, nadie me quiso decir qué era? Entonces explicaba el dueño de la tienda: mira, la mayoría de los mineros de aquí son de familias católicas, porque son descendientes de los irlandeses que vinieron a trabajar en las minas, expulsados de su país por la hambruna de la patata a mediados del siglo XIX. Y siendo familias católicas, para ellos uno de los pecados más aterradores es el suicidio. El suicidio es un pecado mortal que hace que pierdas el cielo. Y entonces la gente no habla de esto
porque siempre esperaban no tener que hacerlo, no solo porque se iban a matar, sino porque iban a perder también la vida eterna si consumían el contenido de su lata de morfina. Y Utah Phillips cuenta que pues, estuvo con la copla, con la historia en la cabeza mucho tiempo, hasta que escribió una letra. Y esa letra no sabía qué música ponerle, hasta que consiguió que dos grandes músicos de bluegrass, Jody Strecker y Kate Breslin, le pusieran música, y finalmente la canción nació completa. Él la llamó la canción de cuna del minero, y la que canta, la que habla, es la mujer del minero, la mujer de aquel minero que entra a la mina y quizás tiene que consumir su lata de morfina para no sufrir una muerte aterradora. La historia creo que subraya el hecho de que los mineros, como los pescadores, salen a enfrentar un peligro que no deberían, quizás, o que no debería ser parte del trabajo de nadie, salvo que asuma un trabajo directamente riesgoso. Pero como ya dijimos, creo, en los días anteriores, quienes vivían en las zonas mineras no tenían otra opción como no fuera bajar a la mina. Y bajar a la mina era lo que les daba por lo menos la certeza de que podían darle de comer a sus familias y mantenerlas con cierta dignidad. Vamos a escuchar la canción Miner's Lullaby de Utah Phillips, Strecker y Breslin, con una pareja que son además marido y mujer, y me parece interesante que haya sido así. A mí es uno de los duetos que más me gusta en este momento, y llevan ya muchos años trabajando. Acaban de sacar por estos días su 7º disco, que son The Honey Dewdrops, un dueto formado por Laura Wortman y su marido y compañero de música, KG Parrish. Digo, me parece muy adecuado que sea una pareja de marido y mujer la que cante esta canción de cuna, no al hijo del minero, una canción de cuna para que duerma el minero. Long ago, he was handsome and tall, fit to be called to the war. We left our village family and all to never return anymore. Now he takes his coat, his bucket and lamp, and whistles away to the king. Men young and old from all over the camp gather in search of a wage. Husband, sleep, lay your head back and dream. Slow falling leaf borne down to the stream, and carry away on the wings of morphine, homeward far over the sea. A husband and I are roaming in faith. We have a secret to keep. Ever is alive is taken away, and gentle and long will he sleep. Though some men pass with family around, and linens and blankets all clean, there's seldom a miner who goes underground without his tin of morphine. De la interpretación, algo que puedo decir es que el uso del falsete momentáneo
por parte de la cantante, por parte de Laura, es enormemente doloroso, precisamente porque es lo que nos pasa cuando se nos quiebra la voz. Cuando se nos quiebra la voz, entramos en falsete, y su falsete es una forma de subrayar el dolor que hay detrás de la capacidad de alguien de decirle a su marido que duerma en paz con su lata de morfina si es necesario usarla. Me parece... Este es el tipo de cosa que se podría denunciar de una manera tan horrorosamente panfletaria que sería barata y triste. Y que si se hace con calidad musical, y si se hace con calidad poética, si se hace con más empatía por el que sufre que rechazo al que de alguna manera es responsable del sufrimiento, tienes arte de mucha mayor calidad, y es, creo, el caso de esta canción. Además me gusta mucho cómo, en vez de decir somos católicos, somos de fe romana, que era una de las formas en que los protestantes llamaban a los católicos, precisamente por ser católicos, apostólicos y romanos. Es un giro de lenguaje interesante y me parece que incluso hasta respetuoso. Husband, sleep, lay your head back and dream. Slow falling leaf borne down to the stream, then carried away on the wings of morphine, homeward far over the sea. Y al decir hacia el hogar, al otro lado del mar, obviamente se refiere a Irlanda. Now there's word an explosion is heard. Miners are trapped far below. Any survive down there alive? I am certain we never will know. Although our families have vainly appealed, no rescue attempts can be seen. Our hopes for the loved ones in the dark earth seal now lies in a tin of morphine. Husband, sleep, lay your head back and dream. Slow falling leaf borne down to the stream, then carry away on the wings of morphine, homeward far over the sea, homeward far over the sea. Dos cosas. Si enriqueces más la música, creo que quitas la atención sobre la letra. Y eso no debe hacerse. El solo de guitarra es sumamente sentido, sumamente sencillo, sumamente emocional, y debe ser así. Pero hay un detalle de la construcción dinámica de la canción que a mí me gusta mucho, y es, él solo entra en el coro, y al entrar en el coro obviamente refuerza el mensaje, pero también entra en el último verso, cuando no es solo ella, sino todos los que dicen nuestras familias han apelado vanamente. Vamos, lo que estoy haciendo es la traducción del inglés aquí, seguramente lo que ustedes vieron está un poco mejor traducido. No puede hacerse ningún intento de rescate. Y eso ya no es solo ella la que le dice, bueno, si algún día tienes que usar tu lata de morfina, pues úsala, sino todos los del pueblo, todas las familias de la gente, de los mineros que están ahí encerrados, que ahí están ahí enterrados, que tienen la esperanza puesta en aquella latita de morfina. Yo he buscado lo más que he podido dentro de las redes información sobre la lata de morfina
de los mineros de Utah en el siglo XIX y no la hay. Igual he buscado mal, y si ustedes encuentran algo, pues me lo pueden comentar en los comentarios, precisamente, que para eso están. Las historias de la mina dan para mucho. Yo por eso, incluso hay una canción que no vamos a oír esta vez porque no da el tiempo, pero que tiene una de las frases que yo recuerdo que a la gente que conozco le ha impresionado, a la gente de la mina que conozco le ha impresionado, que se llama el cielo de roca. Si el minero vive con un cielo de roca. Se presta mucha poesía, como se presta desafortunadamente todas las tragedias humanas también a mucha poesía, y vamos a seguir hablando de ello. Les recomiendo, pues, creo que queda por evidente decirlo, que Utah Phillips tiene canciones extraordinarias que merece la pena escuchar, y que The Honey Dewdrops como dueto tienen una enorme expresividad, tienen un enorme cariño y delicadeza para abordar las canciones, tanto ajenas como en este caso, como las propias, porque los dos son compositores, son cantautores, y su último disco vale la pena muchísimo oírlo, se los recomiendo enormemente. Es otra forma de música, es otro tipo de música, pero que cuenta finalmente las emociones y sensaciones humanas, que son las que hacen que la música sea parte de nuestra experiencia, y una de las razones por las que nos gusta decir aquí, de ser posible todos los días, que ahora música.